continuar con la serie de mensajes que traemos cada jueves acerca de el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. Y este sería el mensaje número 7 de esta serie de mensajes. Y hemos venido hablando acerca de quién es Dios, poco a poco, un punto a la vez. En esta noche vamos a hablar acerca de la personalidad de Dios. Veíamos nosotros hace 8 días la invisibilidad de Dios, es decir, Dios es espíritu, Él es invisible. Pero hoy hay otro tema que queremos tocar, es la personalidad de Dios. Es decir, Dios no es una fuerza impersonal, Él es una persona, Él es un ser personal, Él es una persona, Él no es una cosa o una fuerza como muchos han entendido. Es decir, cuando hablamos de que Dios es una persona, estamos diciendo que Él posee mente, voluntad y emociones, y que Dios se relaciona con nosotros, se relaciona con las criaturas. Eso es muy importante. Uno puede ver desde el mismo momento en que Dios creó a Adán y Eva cómo Él se relacionaba con el hombre, y a pesar de que el hombre ha pecado, Dios sigue relacionándose con el hombre y lo sigue llamando a que tenga una relación con Él. Entonces, un ser personal que Dios, aunque dijimos que Él es invisible, dijimos que Él es espíritu, pero Él es un ser personal, y por eso Él puede relacionarse con nosotros, y muy importante que tengamos esa comprensión. Entonces, lo primero que vamos a ver es que Dios es consciente de su propia existencia. Dios es consciente de su propia existencia. O sea, muchas religiones creen que Dios es una fuerza impersonal. Una fuerza no es consciente de sí mismo ni de los demás. Y eso las religiones del mundo, por decir algunas, es el budismo y el taoísmo. Creen que Dios es una fuerza impersonal, es decir, no personal, no es una persona, sino que es una fuerza impersonal, pues que mueve a la creación. Hay otro que es el panteísmo, donde ellos creen que dice que Él es, en la esencia de Él mora en todas las cosas. Es decir, no creen que Él sea una persona, sino que Él es una esencia que mora en todo lo creado. Entonces, el panteísmo, donde viene la palabra pan, que es todo, y teísmo, pues Dios. Entonces dicen, Dios es todo. Entonces Dios está en una vaca, Dios está en un árbol, y ahí usted viene pues todas esas religiones que existen. Entonces, porque no creen que Dios es un ser distinto a la creación, sino que dicen que Dios está en la misma creación. Recuerden que nosotros hablábamos la vez pasada, y que hay dos palabras que tenemos que comprender bien, un poquito difíciles al comienzo de entender en teología, pero que es muy importante que la entendamos. Dios es trascendente y Dios es inmanente. Es decir, cuando hablamos de que Dios es trascendente, entendemos de que aunque Dios es el creador de todas las cosas, pero Él trasciende a la creación, Él trasciende, o sea, Él es diferente a la creación, Él está por encima de la creación. Pero cuando decimos que Dios es inmanente, también decimos que Dios, aunque es trascendente, es inmanente, es decir, Él no deja la creación suelta, sino que Él interviene en la creación, y Él dirige la creación, y Él controla la creación, sin ser parte de la creación, como diría el panteísmo, ¿no? Que Dios es la misma creación. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando hablamos de que Dios es consciente de su propia existencia, pues el primer pasaje que nos viene a la mente es Éxodo 3. Vamos a ir allá. Nos dice cómo Dios reconoce su propia existencia y que Él es distinto de la misma creación. Éxodo capítulo 3, y entendemos pues cuando Dios llama a Moisés a que vaya a Egipto a sacar al pueblo de Israel. Entonces hay entre el 3 y el 4 hay una disputa ahí de Moisés de que no quiere ir. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, está bien, voy a ir, pero he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y ahora mire la respuesta. Y respondió Dios a Moisés, y este es el ser
personal. Yo soy el que soy. Mire, Dios mismo habla de sí mismo y Él se describe a sí mismo como un ser personal y como Él mismo reconoce quién es Él. Yo soy el que soy. Nosotros usamos por ahí una frase que se volvió famosa: usted no sabe quién soy yo. ¿Sí o no? Y de alguna manera lo que se está diciendo es: si usted supiera quién soy yo, porque yo sí sé quién soy. Ahora, ¿usted sabe quién es usted o no? Su familia sabe quién es usted. Y entonces ya usted comienza a describir a la persona. Usted sabe quién es usted. Dios también sabe quién es Él. Y Él le dice a Moisés: vaya y le dice a mi pueblo que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el que soy. Yo soy el mismo Dios de ellos. Luego dice: y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Note cómo Él tiene una relación, y tuvo relación, el Dios de Abraham se relacionó con Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con Él me recordarán por todos los siglos. Yo soy el que soy. Es decir, Dios mismo habla acerca de su existencia. Él mismo es consciente de quién Él es. Entonces Dios reconoce su individualidad, es decir, que es el único entre los demás. Además de que Él reconoce quién es, Él reconoce su individualidad, y Él dice: yo soy distinto, diferente a todas las demás criaturas. Y ahora vamos a ver, esto es bien interesante. Dios no es comparado ni se asemeja con nadie ni con nada. Él tiene su propia personalidad y Él es diferente a todos. Isaías 40:25. Vamos a ir allá. Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, y es una pregunta retórica, es decir, tiene su respuesta ahí. Una pregunta retórica es aquella pregunta que usted encuentra en la Biblia que ella misma se contesta. Es decir, Él pregunta: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Usted qué contesta? A nadie, a nada. O me compararéis, o sea, ¿usted puede comparar a Dios con algo o con alguien? ¿Usted puede decir que Dios se asemeja a algo o a alguien? No, porque Él es único. Él es único. Entonces, en la misma Biblia Él reconoce quién es, su persona, pero también Él reconoce que Él es diferente. Es decir, hay más criaturas, y cada criatura, en este caso los seres humanos, tendrán su personalidad, y cada uno es diferente. Nosotros aquí, los que estamos esta noche, tenemos nuestra propia personalidad y somos diferentes, ¿verdad? Somos distintos el uno del otro. Yo tengo unas hijitas que son gemelas, hijitas pues ya están más viejas que, bueno, las gemelas, pero aunque venían en el mismo vientre y en la misma bolsa, por eso son gemelas, idénticas, hablan lo mismo. Si no me vistieran diferente, las confundiría. Pero cada una es distinta, tiene personalidad diferente. Entonces, Dios también en la Biblia nos habla de esa manera. Él es un ser personal, Él mismo reconoce su persona, pero también reconoce que es diferente a los demás, y eso es lo que estamos viendo. Por lo menos Isaías 45, ahí más adelantico, Isaías 45:20. Isaías 45:20 dice: reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? No tienen conocimiento, dice Dios. Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. Y ahora pregunta: ¿quién hizo oír esto desde el principio? Y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová. ¿Y quién es Jehová? Y no hay más Dios
que yo. Dios la tiene clara. Él sabe quién es Él, como en su ser personal. No hay más Dios que yo. Es decir, se conoce tanto a sí mismo como una persona que Él sabe que no hay otro como Él. Nosotros no, nosotros en lo que hacemos, un ejemplo, Dios me dio a mí la gracia de ser pastor, pero hay más pastores y mejores. Dios no habla así. Dios sabe que Él es y no hay más. Imagínense. Y luego dice, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Ningún otro fuera de mí. Y luego entonces, gracias a eso que es justo y salvador y que no hay otro fuera de mí, entonces dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otra vez, ¿sabe que con ese texto se convirtió el pastor Carlos Spurgeon? Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y sigue diciendo, porque a mí mismo hice juramento. ¿A quién más va a jurar Dios? A mí mismo hice juramento. De mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Es decir, Dios cuando habla de Él, de su persona, sabe quién es, sabe la autoridad que tiene, y de una vez está diciendo, y no hay otro semejante a mí, no hay otro como yo, no hay nada ni nadie fuera de mí. Él es el único juez, Él es el único justo, Él es el único salvador, Él es el único Señor, y toda la creación se va a doblar la rodilla ante mí. Eso es lo que le está diciendo. Por eso hace un llamado, vengan a mí, vengan a mí. Si hay alguien que me está mirando por el Facebook y no tiene una iglesia, no tiene un pastor, no ha venido al Señor y como que está jugando, Dios le hace un llamado y le dice, venga a mí, venga a mí. Si hay alguien, algún creyente ahí como medio jugando todavía, que no se ha decidido, Dios lo está llamando, venga a mí, venga a mí. Es que no hay otro, es que no hay más. O sea, el único ser salvador y que tiene toda la autoridad y a quien tenemos que rendir cuentas se llama Dios. Y si nosotros no venimos a Él en el tiempo oportuno, cuando Él nos está llamando, nos la vamos a ver con ese Dios en algún momento. Por eso Dios nos hace un llamado, vengan a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Es decir, la salvación se abre a todo mundo, pero la gente debe venir a Él. Otra cosa que podemos ver, y dos cositas aquí más, es que Dios posee intelecto. ¿Cómo sabemos acerca de la personalidad de Dios? Bueno, este punto es muy importante, que lo he subrayado, y es que Dios posee intelecto. Entonces, una manera para saber que alguien es persona es a través del intelecto. El intelecto es una de las principales características de la personalidad. Es decir, para que alguien sea persona, debe tener intelecto, debe tener mente, debe tener pensamientos, y Dios habla claramente de eso en su palabra. El intelecto es la capacidad de razonar, es la capacidad de percibir, es la capacidad de entender. Entonces Dios razona, Dios percibe, Dios entiende, y eso está claramente en su bendita palabra. Salmo 92:5. Salmo 92, versículo 5 dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. Note la expresión del salmista, profundos son tus pensamientos. Entonces Dios tiene pensamientos, es decir, Dios interactúa en su mente, y nada en absoluto se compara pues al pensamiento de Dios, al intelecto de Dios. Lo sabemos en Romanos capítulo 11, lo hemos visto acá, pero esa es una expresión de adoración a Dios. Romanos capítulo 11, versículo 33 y 36, y aquí está el apóstol Pablo hablando acerca de Dios, después del misterio de la salvación a los gentiles y luego a los judíos. Dice en Romanos 11:33, oh profundidad
de las riquezas, 11:33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Sí? Él está, como signo de admiración, es una profundidad en las riquezas y en la sabiduría y en la ciencia de Dios, riquezas en la ciencia y en la sabiduría de Dios, que son profundas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Palabra insondable es que no tiene fondo, es decir, no se conoce el fondo. Insondable, o sea, eso es tan grande que no tiene fondo, como el mar, digamos decir. Los juicios son inescrutables sus caminos, inescrutables que no se puede escrutar, o que no se puede saber, no se puede contar. Luego pregunta, todas estas son preguntas retóricas, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál sería la pregunta? Nadie. ¿Quién entendió la mente? Dios tiene mente, Dios tiene pensamiento, Dios es una persona. Aunque Él es espíritu, Él es un ser personal y tiene pensamientos. Pero ¿quién los entendió? Nadie. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? O sea, ¿hubo alguien que le dio consejo al Señor? Nadie. Pregunta retórica, nadie. Ella se responde por sí misma. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Alguien le ha dado a Dios para que Dios le dé. Por eso esa teología de la prosperidad con este texto la tiramos por el suelo. Esos pastores que dicen, dele a Dios para que Dios le dé. Si usted le da a Dios 1, Dios le da 100. No, nadie le ha dado a Dios nada. Dios nos da todo a nosotros. Cuando usted da diezmos y ofrendas, usted da es para la obra de Dios. Dios es el que le da para que usted dé. Amén. Dios me da para que yo dé. Pero yo no le doy a Dios nada. ¿O quién le dio a él para que le fuese recompensado? Y este punto, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ese texto a mí me deja impresionado siempre, porque cualquier cosa que veamos, hermano, Dios es tan soberano, tan absoluto, tan poderoso, que de él, por él y para él son todas las cosas. Es decir, todo lo que ocurre tiene un plan de Dios. Dios tiene un propósito y sabe por qué hace las cosas. Aun cuando a usted le duela una uña, Dios sabe por qué lo permite. Él no desperdicia un sufrimiento, una calamidad, un dolor. Él nos está enseñando a cada momento esas situaciones. Es impresionante. Oye, a Germán y a mí nos hicieron probar paciencia, ¿sí o no? Porque bajábamos de Dapa y nos pusieron un retén y no pudimos pasar. Nos tocó esperar hasta que nos dieran permiso para pasar. Yo quería pasar, pero no se pudo. Pues hay que respetar eso. Pero es probando paciencia, ¿no? Como uno es impaciente. Pero Dios permite las cosas por algo. Bien, el intelecto del hombre, y ya que hemos hablado del intelecto de Dios, ahora el intelecto del hombre en esas condiciones, hermanos, es nulo frente al de Dios. Tanto que defendemos nuestras ideas, tanto que defendemos nuestros pensamientos, tanto que defendemos nuestras opiniones, pero frente a Dios no son nada. Ay, ay, ay. Y eso está en la Biblia. Salmo 94:7, le voy a mostrar algunos pasajes nomás. Salmo 94:7. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Ahora es bien interesante porque aquí está hablando acerca de los impíos que están rechazando a Dios. Entonces vamos a leer hasta el 11. Dice el verso 7. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Mire cómo es el hombre atrevido. Dios no entiende. Eso es lo que ellos dijeron.
Dios no verá y él no entenderá. Y luego el versículo 8, entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? Mire cómo lo está tratando. El que hizo el oído no oirá, porque ellos están diciendo, nosotros podemos hacer todo lo que queramos, pero Dios no oye. Nosotros podemos hacer lo que nos venga en gana, dice el impío, pero Dios no ve. Entonces él pregunta, ustedes son necios, ustedes son como tontos. Versículo 9, el que hizo el oído no oirá. Pregunta retórica otra vez. El que formó el ojo no verá. La respuesta ¿cuál es? Obvio que sí. El que castiga a las naciones no reprenderá. O sea, ¿Dios va a dejar que las naciones hagan lo que se les dé la gana? No. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? O sea, ¿Dios no sabe? Dios que le enseña al hombre la ciencia, ¿no sabe? 11. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Vanos, nulos, no sirven. Jehová conoce el pensamiento de los hombres, que son vanos. Y ahí nos manda a 1 Corintios 3:20, que es bueno ir allá. Vamos un momentico a 1 Corintios 3:20, que dice ahí también de los mismos pensamientos del hombre. 1 Corintios 3:20. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios. Venga, aquí ya dijo los sabios, no los hombres y no los sabios, que son vanos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son ¿qué cosa? Vanos. Eso ya nos deja pensando. Porque entonces Dios crea al hombre y lo hace un ser personal. Y una característica de ser persona es que pensamos, tenemos una mente, tenemos pensamientos, pensamos. Una característica de que Dios es persona es que Él tiene mente, Él tiene pensamiento, Él piensa. Pero cuando comparamos los pensamientos del hombre que está caído, el hombre cayó en pecado, y los pensamientos de Dios que es perfecto, imagínense, entonces los pensamientos de nosotros son vanos. Vano es inútil, no sirve para nada. Ahora, cuando vemos eso, tenemos la comprensión mejor de Isaías 55, 7 al 9. Ahora entendemos mucho mejor Isaías 55. Versículos 7 al 9. Pues desde el 6 está diciendo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Pero luego dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Qué es lo que pide Dios cuando llama a una persona que se arrepienta? Que deje, que abandone sus pensamientos. Porque el Señor sabe que son pensamientos malos, son nulos. Déjelos, dice, déjelos. Y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aquí da la razón, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Terrible esto, de allá el hombre está caído y los pensamientos del hombre no son los mismos de Dios. ¿Sabe cuál es el error que ha cometido el Evangelio? Las iglesias. Pensar que porque alguien tiene pensamientos buenos, digámoslo así, en el sentido de aquí abajo de la tierra, entonces decimos, no, con todos los pensamientos que él tiene, es una persona, mire cómo ha crecido en sabiduría, en conocimiento, tiene mucho conocimiento. Llegó a la iglesia, entonces lo único que necesita es démosle un poquito de Biblia, ahora conozco un poquito de Biblia, traiga todos sus pensamientos y le agregamos la Biblia, y entonces ya con eso ya. Pero eso es lo que dice la Biblia. Deje, abandone. Y entonces, ¿por qué dice aquí? Porque mis pensamientos no son vuestros. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es decir, el hombre en lo natural, pues que se mueva en sus ideas y pensamientos. Pero cuando viene a Dios y viene a caminar con Dios,
él no va a poder con esos pensamientos que traía caminar con Dios, debe botarlos, es decir, debe ahora venir y como un niño, por eso la Biblia habla de la regeneración, como un niño venir y tomar ahora la palabra de Dios y comenzar a conducirse en lo que Dios le está diciendo en su palabra, es decir, él bota sus pensamientos y recibe los pensamientos de Dios y mientras los está recibiendo en su palabra, va moldando su vida acorde a Dios. El error es cuando está la mezcla. Y el error es pretender traer esos pensamientos y establecerlos en la iglesia. Yo he escuchado a muchos pastores que han hablado de gente muy dotada, psicólogos, filósofos, qué sé yo, médicos, muy dotados. Y llegan a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, les dicen, siéntese ahí como un bebito. Usted de esto no sabe nada. Y ellos, no importa las carreras universitarias que tengan, los títulos que tengan, ellos son unos bebitos y tienen que comenzar a aprender como cualquier cristiano. Y se le debe tratar espiritualmente en las mismas condiciones que se trata a una persona. Es decir, no hay diferencia. Si en este momentico llegase aquí el presidente de la República y le digo, siéntese ahí y escuche la palabra, ahí. Y usted debe arrepentirse y debe convertirse al Evangelio y presentarle a Jesucristo. Allá usted será el presidente, acá es un impío que necesita la gracia de Dios. Y un creyente que afuera es muy famoso, tiene muchas carreras, llegó aquí y cuando llegó a la iglesia es igualito a cualquier hermano. No hay diferencia. Amén. Pero el problema es que la iglesia no ha sabido hacer la diferencia. Y cuando llega el empresario, el que tiene plata o el intelectual, le dan un estatus, hasta le tienen silla. Así no es. Aquí dentro del pueblo de Dios y dentro de la iglesia, todos somos iguales. Y los pensamientos hay que dejarlos y tomar los de Dios que son más altos. El hombre solo puede comprender los pensamientos de Dios por medio de tres cosas fundamentales. Entonces, si Dios es un ser personal y estamos viendo que una característica o la característica esencial es que tiene intelecto y que Dios tiene pensamientos, y ya nos está diciendo que los pensamientos del hombre son nulos, los únicos que valen son los de Dios, y que Él nos ha llamado a ser parte de su pueblo, pero no podemos ser parte de su pueblo trayendo nuestros pensamientos caídos, sino que tenemos que tomarlos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿y cómo lo voy a tomar? ¿Cómo lo voy a recibir? Entonces solamente podemos comprender los pensamientos de Dios o recibirlos por medio de, primero, Jesucristo, quien se da a conocer. Juan 1:18, ya lo habíamos visto, pero vamos otra vez allá. A Juan 1:18, si queremos nosotros conocer los pensamientos de Dios, en Juan 1:18 encontramos lo primero que hay que hacer. A Dios nadie lo vio jamás, veíamos hace 8 días, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿Cómo voy a conocer a esa persona? ¿Cómo voy a conocer los pensamientos de Dios? Por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros nos toca ahora, que tenemos a Cristo, hermanos, comenzar a tener una relación con Jesucristo. Conocer a Jesucristo. Y en la medida que nosotros conocemos a Jesucristo, a la persona del Hijo, entonces vamos a ir conociendo a Dios, porque Dios se ha dado a conocer por medio de Jesucristo. Amén. Muy importante eso. Número 2, nosotros lo podemos conocer por medio del Espíritu Santo que habita en el creyente. Y aquí ya tengo que decirle algo. El mundo o el no regenerado no va a conocer a Dios y sus pensamientos, no los va a conocer. Para conocerlos debe pasar por la regeneración. Y luego cuando Él es regenerado tiene el Espíritu Santo que le va a ayudar, pero tiene a Jesucristo que va a tener una relación con Jesucristo. Y ahora el Espíritu Santo nos ayuda. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios
2:9. Leamos desde el versículo 9. Dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hay cosas que no hemos visto, cosas que no hemos oído, pero dice que Dios las ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu de Dios, que es uno con el Padre y con el Hijo, conoce todo. Nosotros solamente conocemos lo del hombre. Pero como Dios nos dice que debemos acercarnos a Él y botar nuestros pensamientos y conocerlo de Dios, entonces ahora nos dice, y versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos conocimiento. Debemos saber por medio del Espíritu Santo lo que Dios nos ha concedido. Y luego dice, 13, lo cual también hablamos. Es decir, lo conocemos pero lo hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, es el Espíritu Santo el que nos enseña a nosotros, y esa es la razón por la cual cuando fuimos regenerados Dios nos envió al Espíritu Santo, y Él está en nosotros para enseñarnos. Esa es la función. El Espíritu Santo nos enseña las cosas de Dios. Versículo 14. Pero el hombre natural, el que no es regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Note, no las percibe. No las puede. Para él son locura. Esto que es aquí, no lo entiende. Porque para él es locura. No las puede entender, y no las puede entender comprensión intelectual, porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, los pensamientos de Dios se disciernen o se conocen, ¿de qué manera? Espiritualmente, por medio del Espíritu. Es decir, si una persona ha sido regenerada, va a saber las cosas de Dios porque el Espíritu Santo está en él. Una persona que no es regenerada, se llama el hombre natural, no oye, no ve, no entiende nada, así esté sentado ahí. Y hay personas que van a estar sentadas dentro de la congregación por años, y el mensaje se les predicará y no entenderán, a menos que sean regenerados. Solamente con una persona. Y uno, ¿cómo sabe? Porque alguien dice, ya, comprendí, entendí. O sea, tiene que llegar el momento. Cuando se acuerdan el hijo pródigo, huyendo del padre, tratando de hacer cosas fuera del padre, hasta fue una pocilga de cerdos, cuando dice la Escritura, y volviendo en sí. Él estaba loco, apartado de Dios, pero volviendo en sí dijo, reaccionó. Esa comprensión es la que Dios nos ha dado a nosotros. Llegamos a un momento donde el Evangelio llegó a nosotros y captamos y comprendimos. Hablando con mi primo Jaime, él me ha dicho eso. Y él me dice, cuando yo voy a participar de la cena, algo me pasa y yo me pregunto y digo, cuando usted predica un mensaje, a veces estos días me está diciendo, uy, no, usted y yo estamos muy lejos. Yo, ¿cómo así? Dice, sí, yo lo veo predicar y usted está por allá y yo me siento tan mal, me siento tan, como que perdí mi vida toda. Pues claro, porque los dos nos levantamos casi juntos, pero él cogió su mundo. Y Dios por su gracia me trajo a este lado. Entonces ahora cuando Él comienza a verme otra vez y ver lo que yo tengo de Dios, por su gracia que me ha dado, entonces Él se asombra. Pero me dice, sabe que yo comprendí que perdí mi vida totalmente y ahora Dios me dio la oportunidad de volver otra vez a tomarla. Eso es volver en sí, reconocer que nosotros estábamos totalmente en la inmunda sin Dios. Pero que luego Dios nos trae y
y ahora comienza a enseñarnos y comenzamos a ver cosas que antes no podíamos percibir. Entonces ahí uno se da cuenta que la persona es espiritual porque está percibiendo. Pero si otra persona viene acá, se predica el domingo un mensaje y en vez de salir confrontado como para un arrepentimiento, sales enojado con el pastor, pues, ¿qué hacemos, no? No oye, no ve ni entiende. ¿Qué pesar, no? Así es. Número 1, Jesucristo. Número 2, el Espíritu Santo. Y número 3, la bendita palabra de Dios. Mire, vamos a ir al Salmo 119. Son muchos los pasajes, pero de este nomás. El Salmo número 119. Tranquilo que no lo vamos a leer todo. ¿Tiene cuántos versículos? Versículos como 170. Salmo 119, 97. Salmo 119, 97. Vamos a ir hasta el 104. Mire lo que dice. Oh, 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Y por qué la ama, salmista? Todo el día es ella mi meditación. Note que dice meditación, no dice que todo el día él la lee. Salmo 119, 97, ¿sí? Ok. Entonces mire lo que dice. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Es decir, lee la Biblia en la mañana y todo el día medita en ella. O no solamente lo que leyó en la mañana, sino en lo que leyó en la semana. O en el mensaje del domingo. O un texto que le viene. O comienza a meditar en Dios. Meditar es ir y volver y tener el pensamiento de Dios. Pero está hablando de la palabra. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos. ¿Con qué? Con tus mandamientos. Los otros tienen mandamientos de hombres. Esto es impresionante. Pastor por Wasser, sí, hablando de esto, y es verdad, nosotros, y ojalá esto cambie la educación de los niños. ¿Cómo es que llama esa? Hall School, algo así. House School, colegio en casa, más o menos es la idea. Y ojalá se dé eso. ¿Por qué? Porque miren lo que nosotros hacemos, mandamos a nuestros hijos, ¿cuánto? En el caso de mis hijas, 5 de prima, no, antes, porque la mandamos como 3 antes de ¿cómo se llama eso? Antes de la primaria. Jardín. 3 de jardín, 5 de primaria, 8. ¿Cuántos de bachiller? 6. ¿Cuántos van? 13. ¿Y la universidad cuántos son? ¿Cuánto va? ¿Y los profesores quiénes son? Entonces por eso, y es impresionante, sobre todo en la universidad. Entonces yo escuchaba a unos pastores que decían, si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, y si no le enseñamos bien, no como perezosos, no hicimos el devocional con ellos, ni les enseñamos bien la palabra, viene todo esto de estudios seculares y se los traga. Y después cuando salen con, no, yo no quiero saber nada de Dios. Eso es lo que está pasando en muchas familias, inclusive de pastores y de cristianos. Que cuando los niños van a la iglesia y cuando ya son adolescentes ya no quieren volver. Eso nos pasó aquí a nosotros también. La mayoría de las familias acá, sus hijos adolescentes no quisieron volver a la iglesia. Y cuando cumplieron 18, 19 años, 20 años, se fueron al mundo. Y entran a la universidad y se pierden. O sea, no hay una firmeza de Dios en su corazón. Dios no es prioridad en ellos. Entonces por eso muchos cristianos están tratando de cambiar eso y más bien enseñarles. Y yo escuchaba por ahí a alguien que decía, ¿y qué les enseñan? Tanta cosa. ¿Sabe que las materias son como 5 o 6 nomás y ya? Fundamental, materias fundamentales. Que la gente aprenda verdaderamente y ojalá desde pequeñito qué quiere hacer y que se meta con eso más que otras cosas allí. Bueno, pero vamos acá. Estamos mirando los pensamientos, cómo comienzan a recibirlos. Dice él, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Esa es la palabra de Dios, porque siempre están conmigo. Que esa es la clave.
La palabra de Dios, los mandamientos de Dios siempre están conmigo, dice el salmista. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. He entendido más que todos. ¿Por qué? Porque tus testimonios son mi meditación. 100. Más que los viejos he entendido. ¿Cuál es la razón? Porque he guardado tus mandamientos. Hermano, qué bendición la palabra. De todo mal camino contuve mis pies. ¿Pero por qué? Pues para guardar tu palabra. No solamente porque guardaba tu palabra me contuve, sino para poder guardarla me contuve también. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Dios me enseñó por el Espíritu. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esto es impresionante. Tu palabra es dulce a mi paladar. Por eso la Biblia dice que comamos la palabra. Más que la miel a mi boca. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia. La inteligencia está en la palabra de Dios. Ahora sabemos por qué. Note esto, hermano. Es la palabra de Dios. ¿Ve? No, o sea, son los pensamientos de Dios. Uy, hermano, si tuviéramos eso claro, la próxima vez que usted vaya a leer la Biblia, diga, yo voy a leer los pensamientos de Dios. Yo voy a saber cómo es que Dios piensa, cuál es su plan, sus proyectos, qué hay en la mente de Dios. Voy a saberlos y entonces usted, aquí están. Pero no, a veces como que corremos. Yo le decía a mi esposa estos días, nosotros vamos a terminar ya, ya vamos por Mateo, porque la idea es en 6 meses. No, nunca lo habíamos hecho, pero este año lo estamos haciendo. En junio, terminando junio, terminamos la lectura de toda la Biblia en 6 meses. Pero yo le estaba diciendo a ella, yo ya no voy a hacer así, sino que yo quiero ahora coger la Biblia y volver, una Biblia que tengo por ahí nueva, que no la he, y hacer lo mismo que siempre me ha gustado hacer, subrayarla. Aprendo más. Entonces, coger verso a verso y comenzar a leer, pero concentradito, no porque tengo que cumplir una lectura o una tarea, sino que si me puedo quedar 1 hora en un solo versículo, me quedo y creo que hago más. Eso es lo que voy a hacer. Y eso es lo que dice el salmista que está haciendo acá. Versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos se ha adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Por qué llegó a aborrecer el camino de mentira? Porque había aprendido el camino de la verdad. (104) 105. Lámparas a mi pies tu palabra, lumbrera mi camino. Usted sigue después mirando. En estos 5 minutos que me quedan, quiero hablar acerca que Dios posee también voluntad. Dios posee también voluntad. Además de que posee para la personalidad de Él y posee emociones. Es decir, Dios tiene un plan con sus propósitos. Es decir, Dios toma decisiones. Y esto es muy importante. Si Dios tiene pensamientos y son propios, son de Él y nada puede venir a Él, nadie le puede aconsejar como hemos visto ahora, esos pensamientos los quiere entregar a nosotros. Entonces ahora Él tiene una voluntad. Y la voluntad va acorde con los pensamientos. Y nosotros, yo siempre he pensado de esta manera, nosotros pensamos las cosas, las sentimos, nos emocionamos y tomamos decisiones. La mayoría no, todos somos así. Nosotros tomamos decisiones, es decir, en la voluntad. Actuamos en la voluntad, que es la toma de decisiones de acuerdo a lo que pensamos. No es diferente. Ahora, otros toman decisiones de acuerdo a lo que sienten, pero no está bien. Nos engañan. Claro que nos pueden engañar nuestros pensamientos. Por eso las decisiones que se deben tomar no es de acuerdo a lo que pensamos, sino de acuerdo a lo que piensa Dios. Amén. Es muy importante, de acuerdo a lo que piensa Dios, así tomamos las decisiones, es decir, la voluntad. La voluntad es la capacidad de tomar decisiones y Dios tiene esa prerrogativa. Ahora, las decisiones que toma Dios son de Él, no son coartadas. Es decir, lo que Él dijo, eso se va a cumplir. Lo que Dios determinó en su mente, ese es el plan de ejecución para Él. Nadie puede venir y cambiar su voluntad, es decir, cambiar sus decisiones, y hay que tener cuidado,
Porque muchos han pensado, malentendiendo algunos pasajes, de que nosotros podemos cambiar la voluntad de Dios. No, la oración no nos fue dada para cambiar la voluntad de Dios. ¿Sabe para qué nos da la oración? Para que cayéramos rendidos ante la voluntad de Dios. Es más, la oración debe ser usada es para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida y así caminar. No para ver cómo yo cambio la voluntad de Dios. Es decir, Dios determinó que a través de una enfermedad me va a enseñar, pero yo ahora quiero, sáname Señor, y trato, y aplico pasajes en la Escritura, porque sanaste a fulano, a mí también. El Señor le dice, un momentico, yo he determinado una enfermedad para su vida porque quiero enseñarle, y hay un tiempo para ella. Obviamente yo oro y le pido misericordia porque yo no sé, pido tu gracia o tu favor y que me ayude a pasarla. Pero también debo orar para que Él me enseñe a través de esa situación difícil o la que sea. Nadie puede frustrar las decisiones de Dios. Vamos a ver un momentico Proverbios 19:21. Voy a darle unos 3 textos para terminar. Ve. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, Dios determina las cosas. Y lo que Él determinó hacer, Él lo va a hacer. A ver, Isaías 14:27. Vamos adelantico ahí. Isaías 14:27. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, si Dios determinó una cosa, ¿quién va a impedirle? Isaías 46:9, ya que estamos ahí en Isaías 46:9. Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Lo he pensado y también lo haré. Tengo una voluntad y se cumplirá. Él no va a cambiar la voluntad. Si Él dijo voy a hacer esto, así lo hace. Le dice al hijo, hay que ir y este es el plan. Cuando el hijo está en la humanidad y está sufriendo ya los dolores y lo que tiene que experimentar, él va a orar. Padre, aquí estoy para decirte, Dios, que si es posible pase de mí esta copa, pero y si no, hágase tu voluntad. No hay respuesta. 3 veces le pide lo mismo, no hay respuesta. Lucas dice que vino un ángel a asistirlo porque su sudor eran como gotas de sangre que caían, y al otro día se fue a cumplir la voluntad de Dios. Ahora nosotros, en nuestra humanidad caída, digámoslo de esta manera, si el mismo hijo no cambió el plan de Dios. Ahora, él no oró para cambiar el plan de Dios. Él oró, fue, Padre, hay otra manera de salvar a la humanidad sin que yo vaya a la cruz. Sin embargo, se sometió. Pero hágase tu voluntad, hágase lo que está escrito. Y así es. Y habíamos visto también como en Romanos dice que el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Y dice que si oramos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Entonces algo que tenemos que aprender nosotros es a orar, y es conforme a la voluntad de Dios. El último pasaje para terminar, Daniel 4. Creo que este es poderoso. Daniel 4:34. Daniel 4:34.
Aquí ya Nabucodonosor ha salido de su desgracia. Y entonces mire, mas al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, el rey de Babilonia, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta, porque se volvió, estaba loco. Dice que llegó a comer pasto como las bestias. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Mire el pensamiento de este rey. Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. No hay. Hermano, Dios como persona, como un ser personal, tiene sus pensamientos y tiene sus emociones y tiene su voluntad, y lo que Él ha decidido, eso es. Él determinó salvarte, tú ya eres salvo, y te va a sostener, como lo vamos a ver en la entrega del Evangelio Express, la del sábado, y te va a preservar, y me va a preservar. Él determinó algo y lo va a culminar. No hay nada que pueda detener la mano de Dios. Y yo sé que esto es duro, pero quiero terminar así. Ni tu oración, ni tu ayuno, ni tu vigilia van a cambiar los propósitos de Dios para cada uno de nosotros. Por eso la oración de nosotros es más: Señor, danos tu gracia para aguantar, danos tu misericordia para entender y soportar y pasar. Yo le digo una cosa: este paro de Colombia no va a ir hasta más allá de lo que Dios dijo que va. Y no me preocupe el gobierno, que si Dios quiere, ahí va a estar ese mismo hasta que Él quiera, y si no, ese mismo lo revoque y lo cambie y pone otro. Porque Dios tiene el control. Amén. Ese es Dios. Vamos a orar.